La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenos días a todos. Solo para confirmar si pueden escuchar correctamente el audio y pueden ver mi pantalla, nada más para confirmar, a ver si me pueden comentar ahí a través del apartado de preguntas que tengamos audio y video. Se debe estar ahorita viendo la pantalla principal de la presentación y nada más para confirmar que tengamos audio. Perfecto, ya aquí nos confirmaron que tenemos el audio y video correctamente. Vamos a dar unos 2 minutitos, 2, 3 minutos en lo que llega el resto de la audiencia, de los compañeros de los asistentes que van a estar aquí con nosotros y comenzamos. Vamos a dar un par de minutitos. Bienvenidos a todos. Comenzamos ahorita en un momentito más. Vamos a dar un par de minutos en lo que llega el resto de nuestros compañeros y el resto de la audiencia. Bienvenidos a todos. Vamos a dar nada más, les digo, un par de minutos, nada más en lo que llegue el resto de los asistentes aquí a la plática. Aquí ya estamos en línea. Comenzamos en un par de minutos más. Bienvenidos a todos. Yo creo que vamos a comenzar de una vez. Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Felipe Zanora. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy en esta plática que vamos a tener de la marca de ZK Teco. Quiero darle también la bienvenida a mi compañero y amigo Juan Carlos Castruita. Él es el representante directamente de ZK, aquí del fabricante. Vamos a estar dando este webinar en conjunto. Juan Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenos días a todo el auditorio. Muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, de estas soluciones bien completas ya de ZK en la parte bueno, creo que muchos de ZK pues lo relacionamos a ese fabricante de biometría, al experto aquí en biometría de todo este tipo de soluciones de reconocimiento facial, de huellas. Bueno, ya recientemente que empezaron a implementar esta parte
de la detección por temperatura, Juan Carlos, y ahora en el software ya una aplicación ya más completa hacia estos lectores, ya no nada más enfocarnos en detectamos el rostro, sino hasta el control de cuántas personas vamos a poder estar ingresando a cierto lugar. Efectivamente, Felipe, como comentas, lejos de manejar un dispositivo que trabaje de manera standalone, un equipo que nos mantenga ese tipo de situaciones, sino también manejarlo ya de manera administrativa, donde nosotros podamos tener el control, precisamente el equipo en el lugar donde se encuentra, que nosotros podamos tener ese control, esa administración y sobre todo cómo vamos a manejar ese tipo de información que esté arrojándonos el equipo. Porque si bien comentas, una parte hemos implementado con el transcurso de los años, hemos ido creciendo en este tipo de verificaciones, de algoritmos para lo que es la parte de la biometría, precisamente viene a incorporarse ya actualmente en nuestra solución robusta, como lo es ZK Biosecurity, donde precisamente estamos incorporando este tipo de alcance de tecnología, donde vamos a decirle al equipo que nos presente precisamente esos datos y que nosotros podamos administrarlos precisamente ya como lo requiere en este caso el cliente. Si bien, como comentas, una parte fuerte que manejamos actualmente es precisamente tener ese control en cuanto a las nuevas medidas que se ha tomado por parte del gobierno de esto precisamente por el tipo de situación que estamos viviendo actualmente. Entonces, también en este caso tenemos la oportunidad de las nuevas funciones que nos viene ofreciendo también Biosecurity con este aspecto. Sí, pues bueno, ahora sí que comenzamos, Juan Carlos. Te paso aquí el control, ¿eh? Perfecto. Nada más faltaría mostrar un poquito de tu pantalla. Sí. Listo, ahí Listo. ya se ve. Perfecto. Muy Perfecto. importante también, Juan Carlos, a toda la gente que nos está acompañando durante esta sesión, que el apartado de preguntas está abierto durante toda la sesión. Ellos pueden irnos haciendo preguntas y, bueno, en ciertos tiempos iremos haciendo un breve paréntesis para ir contestando todas sus preguntas. De igual forma, lo que es este webinar, tanto el audio, el video y la presentación como tales van a ser sí, grabadas y se van a subir al sitio web de Syscom para que en caso de que alguien quiera retomar o quiera volver a ver esta plática, lo pueda hacer sin ningún problema. O inclusive si necesita la presentación para a lo mejor hacer alguna presentación el más adelante ya con algún usuario, alguno de sus clientes, también sin ningún problema. Lo único que, pues bueno, hay que estar logueado con nuestra cuenta en la página de Syscom, entrar a la sección de webinars y ahí podemos ver la grabación. La grabación, pues bueno, se estará subiendo durante el transcurso del día de hoy. Pero bueno, ahora sí que comenzamos. Cualquier duda, aquí seguimos en contacto. Perfecto, muchas gracias, Felipe. Bien, entonces vamos a platicar entonces sobre este cambio que precisamente se viene manejando con ZK en lo que tiene que ver con su parte de sus dispositivos y también la parte cómo vamos a estar haciendo frente precisamente a esta situación que esperamos todos sea temporal, de alguna manera. Seguimos todos con esta idea de que esta situación es algo temporal, es algo que si bien de alguna manera ya se tiene algo de control, si bien ya se tienen algunas medidas precisamente para evitar este tipo de situaciones, medidas que precisamente son las que vamos nosotros implementando en lo que es nuestra solución ZK Biosecurity y que viene esta última versión que estamos manejando en el sistema, en esta plataforma, precisamente nos va a apoyar con este tipo de soluciones, con este tipo de eventualidades. Precisamente lo que tiene que ver con lo que manejamos, les platicaba hace un momento, la parte de las nuevas funciones, las nuevas normatividad que nos está pidiendo, en este caso el gobierno, el alcance de que la capacidad o lo que normalmente hemos escuchado ya como el control de aforo, por la parte también de lo que tiene que ver con esta medición biométrica del usuario, donde también obtengamos un registro de cuál es la temperatura corporal del usuario, donde también tengamos esa detención del usuario que también nos permita de alguna manera evitar que el usuario ingrese sin alguna medida de protección, que en este caso
sabemos que es la parte del cubrebocas. En este caso también venimos implementando esa parte en lo que tiene que ver con ZK. Bien, este es nuestro temario, van a ser 5 temas que vamos a estar abarcando el día de hoy en esta sesión. Inicialmente vamos a ingresar un poquito con lo que es la introducción, vamos a ver cómo se está abarcando este tipo de lo que es el acceso sin contacto. Muchas veces ya no por la situación que estamos viviendo actualmente, hemos visto que ya anteriormente manejábamos este tipo de tecnología donde teníamos a lo mejor un botón de contacto húmedo o contacto seco, donde sabíamos que precisamente no había como tal precisamente esa apertura o un acceso a ciertas áreas, pero que actualmente viene a reforzar precisamente con esta nueva situación, viene precisamente a reforzar ciertos parámetros o ciertas tendencias en la tecnología de cómo debemos de ir trabajando para este regreso. Por otra parte, vamos a ver una parte de la línea de los dispositivos que estamos manejando para lo que es la parte de sin contacto. En este apartado tenemos una gama muy amplia en la parte de lo que tiene que ver con dispositivos sin contacto, llámense cámaras, llámense dispositivos biométricos, llámense el lector que normalmente vemos para hacer el clásico, la pistolita que normalmente con la que hacen la detección de temperatura. También tenemos dispositivos en este aspecto, pero que en este caso vamos a poner énfasis en algunos dispositivos, en unas series que vamos a ver más adelante de por qué se requieren este tipo de equipos para lo que es la solución con Biosecurity. Por otro lado, vamos a ver precisamente cómo es lo que requiere precisamente este nuevo control, esta nueva forma de trabajar, nuevo regreso a nuestras labores, precisamente cómo hace precisamente lo que es ZK frente a este tipo de soluciones. Por la parte de cómo trabajan nuestros dispositivos, qué es lo que nos ofrecen precisamente nuestros equipos sin requerir precisamente de la solución de Biosecurity, sino que también el propio biométrico va a tener de alguna manera ese control, si bien algo limitado, porque a final de cuentas requerimos precisamente, como lo es el último punto, requerimos de un sistema que nos permita a nosotros administrar precisamente toda esa información y que de alguna manera nos permite tomar alguna ventaja en lo que podría ser un dispositivo de manera autónoma o de manera estándar. Bien, estos van a ser nuestros puntos que trabajaremos el día de hoy. Son simples temas que vamos a estar abarcando, temas donde vamos a estarles ofreciendo, vamos a estarles mostrando precisamente cómo lo va a manejar, cómo lo está manejando ZK Biosecurity para hacer frente a precisamente esta nueva tendencia. Bien, por la parte de la introducción, si bien ya hemos platicado, ya en algunas otras ocasiones hemos visto esos dispositivos de reconocimiento facial, donde veíamos que muchas veces requeríamos tener precisamente la presencia del usuario por cierta cantidad de tiempo, de fracciones de segundos, donde teníamos que el usuario se tenía que detener frente al biométrico para hacer una validación. Actualmente, precisamente, el usuario ya no requiere tener que hacer esa pausa de detenerse frente al dispositivo. El mismo biométrico va haciendo una lectura de largo alcance, donde nos permite precisamente hacer esa detección, hacer ese reconocimiento del usuario, donde nos permita también obtener ciertos datos biométricos y también la parte de temperatura. Este tipo de dispositivos, como les comentaba hace un momento, no tienen que ver directamente con los equipos que veníamos trabajando anteriormente. Estos equipos tienen una función muy importante, que es la parte de detección térmica, precisamente para obtener unos datos precisamente con lo que tiene que ver con la temperatura del usuario y lo que tiene que ver con la lectura precisamente del cubrebocas. Además de esto, viene a incorporar precisamente lo que tiene que ver con su reconocimiento de palma, lo que tiene que ver con el alcance de la lectura, con la velocidad de la lectura, la luminosidad, que también tiene que ver con esa parte que anteriormente, con otras líneas que manejábamos anteriormente, si tenías, de alguna manera, el usuario tenía que detenerse ante el biométrico para hacer la validación, que actualmente ya no es un punto que tengamos que detener precisamente al usuario.
Por otro lado, viene la parte que son las medidas que se vienen manejando en este caso de ZK, precisamente la más importante que pueda detectarnos cuál es la temperatura corporal del usuario, cuál es esa medición que nos haga la diferencia de la temperatura ambiente y cuál es la temperatura con el usuario. Algo muy importante mencionar en esta parte es que el equipo no va a reemplazar un sistema médico o no va a reemplazar o no tiene la función de un carácter médico, si bien nos va a mostrar una temperatura corporal, pero que no va a ser un sistema que nos podamos utilizar para lo que ya sería una solución médica. Entonces, muy importante contemplar esa parte. Por ahí también manejamos, los invito que si tienen oportunidad de revisar la parte de lo que tiene que ver con la información de estos equipos, también tienen que ver precisamente con el ambiente o el tipo de instalación que requieren estos dispositivos. Si bien, como les platicaba hace un momento, tiene que ver precisamente con la comparación o la diferencia que existe entre la temperatura ambiente y la temperatura corporal del usuario. Precisamente esta es la medida de cómo el dispositivo obtiene la información y cuál es la información que precisamente nos va a estar arrojando. Entonces, es precisamente este tipo de tecnología donde nosotros vamos a ir indicando al usuario cómo vamos a ir, cómo se va presentando el usuario, cuál es la medida que va presentando y cuál es la tendencia que se va generando con el mismo. Por otra parte, viene la parte del reconocimiento facial, aún con cubrebocas o sin el cubrebocas. Si bien el dispositivo, más adelante vamos a entrar en unos detalles en las funciones de cómo maneja esta parte, el dispositivo debe de ser inteligente para detectar que precisamente el usuario esté o no esté utilizando precisamente lo que es esta medida de protección y que no altere precisamente con la medida que nosotros vamos obteniendo de los usuarios. Por otra parte, lo que es la detección de palma, tercer punto, la detección de palma, si bien la medida de reconocimiento facial nos va a dar cierta biometría, nos va a dar también lo que es la detección de lo que es la temperatura corporal, pero también tener una doble verificación y que hacerlo mejor sin el hecho de tener que de alguna manera tocar el biométrico, que en este caso sería también a distancia la parte de la detección de la palma. Y por último, bueno, platicar precisamente lo que es administrar toda esa información, que no se quede solamente almacenada en el dispositivo, que no nos quedemos con solamente detener al usuario en lo que nos está, en este caso, mostrando el equipo, sino que también nosotros podamos generar reportes, podamos obtener esa tendencia de saber qué usuarios son los que nos están mostrando algunos parámetros o algunas temperaturas de manera normal, previamente que nosotros hayamos configurado este tipo de situaciones. Y que también a lo mejor para la parte de los visitantes, por ahí estamos viendo dos puntos muy importantes, la parte de lugares, en este caso lugares públicos y lugares privados. Es muy importante tener ese tipo de control porque muchas veces nos conformamos con lo que es el listado o lo que tiene que ver con el personal, pero dejamos a un lado la parte de los usuarios que no tenemos datos de ellos. Entonces, estos dispositivos, esta solución que estamos presentando actualmente, precisamente nos va a ayudar con esta parte de lo que es no solamente con el personal interno, sino que también maneje todo ese control para las personas, por ejemplo, en el caso de los visitantes, en el caso, por ejemplo, de los clientes, proveedores, toda persona ajena a nuestras instalaciones, que tengamos también un control y que de alguna manera manejemos también una estadística de esta parte del usuario. Aquí estamos mostrando las dos series que se están manejando para esta solución. La serie TD, prácticamente la detección de temperatura, dispositivos que nos van a estar manejando precisamente esa detección, que nos van a estar mostrando precisamente cuál es la información que el usuario está conteniendo, que también ambas versiones ambas series nos van a estar mostrando lo que es la detección de cubrebocas y lo que tiene que ver con la detección de temperatura, pero la diferencia radica en la imagen térmica que nos esté mostrando para saber exactamente cuál es la detección del usuario que nos esté mostrando y que también tiene que ver precisamente con la distancia. Si bien la serie TD nos está manejando una distancia de 30 a 60 a 50 centímetros, donde podemos hacer un reconocimiento óptimo del usuario. Y por otro lado tenemos la parte de la serie TI,
dispositivos que también tienen que ver mucho con su capacidad de usuarios que nosotros podemos manejar, capacidad de eventos que también pueden manejar. Son capacidades totalmente diferentes a las que estamos normalmente acostumbrados con los equipos de ZK. Volúmenes muy fuertes que están manejando estos dos tipos de series. Por la parte de la serie TI, estamos manejando una distancia de hasta 120 centímetros que estamos manejando para la lectura o el reconocimiento del usuario. Si se dan cuenta, esto precisamente nos evita tener ese tipo de aglomeraciones donde vamos a tener a lo mejor una fila de usuarios que van a estar esperando para hacer ese reconocimiento y la validación para que les permitamos ingresar. Precisamente estos equipos nos van a ayudar con ese tipo de reconocimiento y este tipo de soluciones, donde de manera independiente vamos a estar manejando qué tipo de usuario es el que tenemos permitido, qué tipo de rango de temperatura es el que vamos a manejar, qué tipo de acceso le vamos a permitir, si es que si cuenta o no cuenta con el cubrebocas, si se lo vamos a permitir o no, si vamos a denegar o no el acceso a ya sea al personal o a las visitas. Todo este tipo de soluciones que si bien este tipo de series nos permiten incorporarse directamente con lo que es la solución de ZK Biosecurity. Vamos a ver más adelante por qué estamos enfocados en este tipo de solución, en este tipo de series y no tomar como completo todas las demás terminales que al final de cuentas son para este tipo de solución sin contacto. Bien, platicábamos hace un momento precisamente de lo que tiene que ver con lo que son las reglas, las nuevas reglas para regresar al trabajo, precisamente equipos como los que estamos viendo ya en pantalla actualmente, ya son soluciones que están trabajando actualmente en la Ciudad de México en lo que tiene que ver ya a nivel global, equipos que están tanto en sistemas de transporte público, lo que tiene que ver con lugares públicos, hablando a lo mejor de lugares donde van a tener una capacidad muy alta, ya en lo que son lugares de centros de trabajo, precisamente este tipo de soluciones vienen a incorporar precisamente toda ese control donde necesitamos tener esa verificación. Ahí vemos una imagen, por ejemplo, en el caso del transporte, donde el mismo biométrico nos va a estar haciendo la validación, donde nos va a estar haciendo la señalización si el usuario cumple o no cumple con la medida de protección y si le vamos a permitir o no el acceso. Precisamente misma solución que nos va a estar mostrando, por ejemplo, en el caso de lugares públicos donde vamos a estar obteniendo esa información y que al mismo tiempo nos pueden de alguna manera, si tenemos precisamente esa línea de torniquetes o molinetes donde vamos a permitir el acceso, precisamente que quede bloqueado en el caso de detectar alguna anomalía en el usuario. Y qué mejor en la parte de lo que tiene que ver con las áreas de trabajo. Saber exactamente cuál es el dato que tiene, por ejemplo, el usuario en el que está arribando. Si bien estas soluciones nos van a estar ayudando en esta parte de lo que tiene que ver con la detección o el permiso o lo que tiene que ver con la visualización de cuál es el registro del usuario, también hay otras funciones que vamos a estar viendo que nos permiten realizar estos dispositivos. Una parte es, de alguna manera, tener el control, como lo estamos viendo en pantalla, tener el control de lo que nos está almacenando el dispositivo y que de alguna manera, de manera inteligente, nos permita retener al usuario o le permita el acceso independientemente de lo que nosotros hayamos indicado al momento de configurarlo. Algunas de las medidas sí tienen que ver precisamente con lo que tiene que ser, por ejemplo, la temperatura normal. Nosotros vamos de alguna manera, a delimitar el acceso del usuario. Ya dependerá de la configuración que nosotros realicemos, si nosotros vamos a permitir el ingreso, porque a lo mejor es un registro que no es muy elevado, a lo mejor es un registro que está permitido o está dentro de lo normal. Bueno, le podemos permitir el acceso o podemos delimitarlo. Por otra parte, el uso de lo que es la medida de protección, el cubrebocas, si bien el equipo nos va a detectar si se cuenta o no se cuenta con esta medida de protección, pero que también nosotros vamos a delimitar lo que es el acceso del usuario, si nosotros vamos a permitirle o no le vamos a permitir el acceso. Por la parte de lo que tiene que ver con las personas ajenas, si bien, como les platicaba hace un momento, tiene que ver precisamente con ese control de cuál va a ser, qué información es la que requiero del usuario que está ingresando a mis instalaciones. Si bien ahorita a lo mejor
no se está solicitando alguna información a gran escala de qué usuarios son los que ingresan, la información que presentan al momento de ingresar. Esto se viene abarcando precisamente con lo que tiene que ver con la solución que les estamos mostrando en pantalla. El mismo dispositivo nos va a permitir detectar, alojar inclusive una fotografía del usuario al momento de la verificación de cómo es ese tipo de registro del usuario, cómo es precisamente el evento y el registro que está presentando en ese momento, ya sea un proveedor, ya sea un cliente, ya sea cualquier visitante, podemos tener precisamente ese control, no solamente, como les decía, no solamente tener lo que es el control interno, sino también de todas las personas que están ingresando a nuestras instalaciones. Por otra parte, tiene que ver las notificaciones. Si bien veíamos ahí en la imagen, bueno, lo estamos viendo en la imagen, el mismo equipo nos va a activar alguna alarma, en este caso porque el hecho de que el usuario no está contando con la medida de protección, bien, actualmente el equipo, yo también puedo alojar de alguna manera mediante, en este caso, ya manejar lo que tiene que ver con a lo mejor con un altavoz, donde yo pueda a lo mejor hacer mandar a lo que es a lo mejor algún audio, a lo mejor algún estrobo que yo pueda activar en el momento de que se está presentando esta situación. Hablemos, por ejemplo, en el caso que veíamos de la línea de torniquetes. El hecho de que alguien se presente con este tipo de dato erróneo, en ese momento que nos habilita a lo mejor un estrobo para poder hacer detección de qué es lo que está sucediendo en ese momento. En el caso de un monitor, qué mejor tener a lo mejor en esa línea de torniquetes, tener un monitor que nos esté mostrando toda la eventualidad que está pasando en ese momento, o a lo mejor, ¿por qué no? En el caso de aforo, tener en tiempo real qué es lo que está pasando, cuál es mi capacidad actual, cuál es mi capacidad limitante y cuál es, en este caso, el control de lo que está sucediendo en estas áreas. Por otra parte, tener a lo mejor un monitoreo en tiempo real que me esté permitiendo o que me esté dando datos de exactamente qué es lo que está sucediendo en cada uno de estos accesos, saber cuál de los usuarios es precisamente el que está ingresando, cuál de los usuarios es el que está obteniendo datos anómalos en el apartado de temperatura. Por la parte de notificaciones digitales, bueno, qué mejor tener un aviso, llámese a la aplicación móvil, llámese por SMS, llámese por correo electrónico, que nos esté enviando esa notificación en tiempo y en el momento en el que se está sucediendo la situación. No solamente que se quede almacenado en un servidor donde ahí nos está alojando todos los datos, sino que yo también pueda obtener precisamente esas notificaciones a lo que son este tipo de soluciones. Por la parte de los eventos, pues qué mejor tener una información centralizada, no tener información de manera independiente, porque a lo mejor mi cliente maneja lo que es diferentes sucursales y que cada una de estas sucursales tenga que hacer su información de manera independiente, sino que pueda yo tener la información de manera centralizada. Por otro lado, platicábamos precisamente de esa fotografía. Ese momento en el que el usuario está pasando frente al dispositivo o en el momento que el dispositivo detecta ese rostro, en ese momento tener esa fotografía y que mejor sea enviada, no solamente se quede en el equipo, sino que también sea alojada en nuestro servidor, en nuestro biosecurity, que nos permita tener ese registro, esa eventualidad, saber exactamente qué es lo que sucedió y quién fue la persona exactamente que está presentando este tipo de situaciones. Por otro lado, manejar ciertas estadísticas donde nos estén mostrando precisamente cuál es esa tendencia que se está presentando con los accesos de los usuarios. Capacidades, bueno, platicábamos precisamente de lo que tiene que ver con el control de aforo. Solución que se viene incorporando precisamente a lo que es este caso de lo que es precisamente saber cuál es la capacidad que voy a manejar en cada una de las áreas, cuál es el control que le voy a dar precisamente al usuario una vez que está dentro, cuál es precisamente ese tipo de situaciones donde sabemos que estas áreas anteriormente, por avanzar un poquito, anteriormente sabíamos que Biosecurity manejaba una función similar a lo que estamos ahorita viviendo, pero que no se había visto el potencial que tenía en ese momento Biosecurity con esta parte. Más adelante vamos a platicar de esa función y lo que tiene que ver precisamente con un indicador que nos permita a nosotros a saber exactamente cuál es la capacidad que estamos manejando y cuál es la capacidad disponible, que nos esté mostrando en tiempo real qué es lo que está sucediendo por estas zonas.
En la parte de lo que tiene que ver con la gestión autónoma, bueno, en este caso, el sistema platicaba, independientemente de que manejemos ZK Biosecurity, que es una solución donde vamos a lo que tiene que ver con la incorporación no solamente de los datos que obtenemos del equipo, sino que también podamos administrar cierta información. También el biométrico va a trabajar de una manera que me permita a mí, si no requiero como tal un sistema, si no requiero como tal pues obviamente esa administración de datos, bueno, el mismo equipo me va a trabajar de manera autónoma, donde yo simplemente necesito configurar ciertos parámetros para que esté trabajando de manera independiente o de manera autónoma. Rangos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la temperatura, yo voy a poder establecer en los biométricos cuál es ese rango que yo voy a estar manejando como límite para decir que el usuario cumple con una temperatura normal y que no me pueda de alguna manera presentar o sin generar lo que sería como un caso probable de este tipo de epidemias. Por la parte de la activación de la alarma, bueno, también el sistema, el mismo biométrico, yo puedo configurar para que su salida de alarma la pueda utilizar en el caso que suceda este tipo de situaciones, automáticamente me genere lo que es esta señalización. La parte de la unidad de temperatura, bueno, ya aquí va a depender del país donde se esté utilizando, o en este caso del cliente, cuál sería el grado de temperatura que sea o la unidad de temperatura que se quiera manejar. La distancia de lectura, muy importante. ¿Cuál es el máximo que vamos a indicarle al sistema que nos permita realizar el reconocimiento? Si lo queremos muy cercano al dispositivo, si lo queremos muy lejano o tenerlo a su máximo límite que nos soporta para lo que es la detección. La parte de lo que es precisamente el cubrebocas, que nos identifique precisamente el dispositivo que nos indique si el usuario cuenta o no cuenta con la medida de prevención. Y ya de aquí dependerá, obviamente, lo que es si le permitimos o no le permitimos el acceso, si son usuarios no registrados, que también nos lo detecte o los queremos descartar. Si queremos, bueno, en este caso lo que es el umbral de lo que es el reconocimiento facial, nosotros podemos también hacer variaciones en lo que es el umbral, en lo que es la detección del reconocimiento facial, precisamente porque platicábamos en un inicio, depende también del ambiente donde se requiera hacer la instalación. Esto también tiene que ver, por ejemplo, si es un lugar muy cálido, si es un lugar muy frío. Recuerden que estamos hablando de una comparación entre temperatura ambiente y temperatura corporal. Entonces, aquí es donde jugamos con ese tipo de escenarios donde precisamente requerimos que el dispositivo tenga ciertos movimientos o ciertas afectaciones en este tipo de detecciones, que es precisamente donde nosotros vamos a poder configurar esa parte. Y sobre todo, la parte de la fotografía del momento, la fotografía instantánea. Aquí es muy importante mencionar que el equipo, si bien va a estar tomando el registro, va a estar leyendo al usuario, va a estar almacenando esa información, pero que tiene la capacidad de evitar estar tomando fotografías o almacenar lo que es la fotografía. Si nosotros le indicamos que estemos almacenando precisamente esas fotografías son las que también nos van a estar enviando al software y esas fotografías las vamos a también poder visualizar directamente en ZK Biosecurity. Oye, Juan Carlos, entonces ahí pues realmente lo que nos da es tener también un reporte de manera profesional, de saber con exactitud quién, cuándo y hasta una fotografía entonces, porque a lo mejor podemos tener a lo mejor alguna otra forma, ¿no? De estar midiendo esa temperatura, pues bueno, puede ser por ejemplo con un termómetro, ¿no? Pero, pues bueno, a final de cuentas, pues ahí influye el factor humano de medir con el termómetro y si esa persona pues sí trae una temperatura elevada y al guardia pues no se dio cuenta o la persona que está haciendo la toma no se dio cuenta o simplemente hasta le dio flojera, ¿no? Ponerse ahí a notificar o anotarlo, pues ya realmente ese registro queda perdido. Pero aquí pues ya realmente todo esto quedaría dentro del biométrico y como bien comentas, en el software principalmente, ¿no? Exactamente, precisamente es evitar el factor humano. Si bien sabemos que como todo equipo electrónico, pues, obviamente van a tener ciertas variaciones. Ahí tenemos un rango de variación del 0.03% que tiene de variación entre los registros. Pero como bien comentas, precisamente evitar ese tipo de situaciones donde muchas veces, pues sabemos que cuando es una
una tarea que sabemos que la estamos realizando constantemente y que llega un momento en que, vaya, a final de cuentas es un ser humano que precisamente como estás platicando, pues evitas eso de estar escribiendo, anotando, tomando nota de precisamente los registros. Entonces, es precisamente evitar ese tipo de situaciones, sino tener exactamente qué es lo que está sucediendo y evitar este tipo de situaciones donde muchas veces por el simple hecho de que se nos olvidó, por el simple hecho de que pues no lo quise realizar o simplemente pues ya hay mucha aglomeración de usuarios, pues para evitar este tipo de situaciones pues simplemente tomo a lo mejor con esa pistolita que detecta la temperatura, tomo lo que es la detección, pero pues no llevo un registro. Entonces ya de esta manera pues estamos haciendo más amplio todavía ese tipo de registros. Bien, bueno, vamos a continuar entonces. Sí, claro que sí, Juan Carlos. Ok, perfecto. Pues que de repente se me fue el audio. Bueno, platicábamos precisamente de este tipo de soluciones. A final de cuentas, el equipo tiene que ser inteligente. Si bien les comentaba, no estás de alguna manera como otras soluciones donde hemos visto que requieres forzosamente del aplicativo o requieres forzosamente del software para que el equipo empiece a trabajar. No requieres, en este caso, la solución trabaja de dos maneras. Yo puedo tener mi dispositivo totalmente independiente, si bien lo quiero tener ligado al Biosecurity o a otra de los aplicativos que manejamos en ZK, en este caso, si bien lo puedo utilizar de esa manera, si no lo puedo trabajar de manera autónoma, no requiero como tal tenerlo, no estoy obligado, vaya, por ese lado, a tener que hacer uso precisamente del software. El equipo, si bien va a estar almacenando la información, ¿cuándo va a requerir como tal el software? Obviamente, cuando yo requiera ya una gestión de datos, cuando yo ya requiera obtener esos reportes, cuando yo ya requiera, pues, saber a lo mejor la tendencia del usuario, la frecuencia, cómo se va presentando precisamente esa información que está almacenando el dispositivo y detectar a lo mejor, ¿por qué no? Detectar a lo mejor puntos donde sabemos que está presentando o saber si hay a lo mejor un foco de infección o saber cuál es el usuario que está presentando ese tipo de tendencia, ¿no? Entonces, precisamente aquí el equipo de alguna manera nos va a manejar esa gestión, pero si yo ya quiero algo más profesional, algo más con mayor información, bueno, ya recurriría en este caso, obviamente, a ZK Biosecurity. Ya para poder obtener ya más funciones ahí adicionales, como lo estás comentando, Juan Carlos, ya no solo tenerlo, obviamente el lector, pues ahorita de cierta forma, el lector, pues bueno, es cuestión de ponerlo en la pared, prenderlo y luego fijarle los límites, ¿no? Bueno, este es el límite máximo de temperatura que vamos a estar permitiendo. Vas a dejar entrar a las personas aunque no estén registradas o forzamos a que sean personas nada más registradas, utilizando cubrebocas o sin utilizar cubrebocas. A final de cuentas, pues el día de mañana cabe mencionar que este lector, pues bueno, le podemos desactivar ciertas funciones, por ejemplo, el de permitir el acceso a personas desconocidas y se vuelve ya un control de acceso para el personal, simplemente los que están dados de alta, a diferencia a lo mejor pues otros tipos de dispositivos que bueno, posiblemente pues tienen un uso único y limitado, pues como el de a lo mejor un termómetro infrarrojo, ¿no? Donde ahí pues no te serviría para ninguna otra tarea, pero bueno, en este caso pues ya el lector te daría esas opciones de poder estar funcionando ya como un lector de reconocimiento facial para el acceso. Y pues bueno, ya con las demás funciones que vemos aquí en el software o de las que nos va a estar platicando, pues realmente incrementa, ¿no? Sus funciones y bueno, no, deja de ser un simple detector de temperatura, vaya, sino que sigue siendo lo confiable y lo robusto de un detector de rostros en este caso. Fíjate que acabas de platicar un punto muy importante, Felipe, en la parte de que mucho se cuestiona el usuario, bueno, ¿y qué va a pasar después de que esta situación mejore? ¿Qué va a pasar si voy a tener que adquirir un nuevo equipo, un equipo que sea control de acceso? Ese es el punto muy importante, como bien comentabas. El equipo, si bien ahorita nos hace detección de temperatura, dado la situación, vaya, o lo que es el cubrebocas, pero que tiene la oportunidad que una vez que esta situación
ya la superemos, en ese momento podemos nosotros desactivar esas funciones y como bien comentas, el equipo sigue trabajando con su función de control de acceso y enfocado precisamente a lo que tiene que ver con control de acceso. Entonces es muy importante mencionarles que no, el hecho de mencionar que esta línea precisamente tiene estas funciones significa que solamente son para este tipo de situaciones, sino que tengo la oportunidad de tener precisamente ese control o estas funciones para este tipo de situaciones, pero que una vez ya sobrellevando esta situación, yo puedo desactivarlas y simplemente continúo con un equipo de control de acceso ya muy robusto y que me permita a mí tener precisamente la confiabilidad de la información o en este caso como control de acceso de lo que esté pasando precisamente en estos puntos. Y pues ya realmente el plus que le da el software, que pues bueno, es parte de lo que vamos a estar platicando aquí a continuación. Exactamente. Precisamente algo que tiene que ver ya con lo que es en la parte del sistema. En la parte de biosecurity, bueno, aquí estamos viendo precisamente que todo eso que veíamos en la pantalla del biométrico, en ese pequeño menú que mostramos anteriormente, yo lo puedo gestionar desde el software. Yo puedo manejarlo de manera general, yo puedo indicarle al sistema cuáles van a ser esos parámetros que voy a estar controlando, cuáles van a ser esos parámetros que yo le voy a estar indicando al sistema que empieza a detectar. Todo eso lo voy a poder generalizar desde el sistema. Si bien platicamos un punto muy importante hace un momento que tiene que ver con lo que es la centralización, desde el mismo sistema yo puedo enviarle todos estos parámetros a todos los equipos, que es una ventaja, no tendría que irme de equipo en equipo para ir configurando esta parte. Ya desde el sistema yo puedo indicarle, ¿sabes qué? Ya no vas a detectar en este caso a personas desconocidas, ya no vas a hacer la detección de cubrebocas, yo lo puedo hacer directamente desde el aplicativo, desde el software. Entonces, algo muy importante que tiene el sistema precisamente es que puedo realizar todo este tipo de gestión desde el mismo sistema, aparte de lo que nos va a permitir más adelante que vamos a ver con lo que tiene que ver con lo de aforo, con lo que tiene que ver, por ejemplo, la forma en cómo va a trabajar el sistema. Y por ahí algo más importante, la forma de automatización, una parte importante que maneja el sistema con lo que son las automatizaciones, que en este caso serían sus vinculaciones, su modo de vinculación. El sistema, si bien nos va a manejar ciertas funciones, actualmente se viene incorporando lo que es la declarativa de salud. Si bien veíamos que anteriormente, pues, simplemente dábamos de alta al empleado, metíamos sus datos personales, algún dato o el número de empleado que simplemente nos requería el sistema. Actualmente también se está manejando precisamente esta declarativa, donde al momento de ir dando de alta al usuario, ya no solamente manejarlo desde el sistema, sino que desde el mismo aplicativo o incluso con su nueva función de QR, donde yo simplemente escaneo ese QR y yo puedo ir dando de alta empleados, donde inicialmente voy a tener que llenar precisamente una declarativa donde voy a indicar si el usuario tiene alguna tendencia o ha viajado o ese tipo de datos que normalmente vemos, esas encuestas que normalmente vemos cuando vas a ingresar, por ejemplo, a un centro comercial que normalmente te hacen ese tipo de cuestiones, precisamente se incorpora al sistema para tener ese tipo de control y que después de realizar ese tipo de registro, bueno, ya puedo yo realizar lo que tiene que ver con el ingreso del usuario, con lo que tienen que ver los datos del mismo. Esos datos no solamente es por llenar una encuesta o por decir que es un punto para que yo pueda tener precisamente ese control, sino que también me permita almacenar esa información en el software, que tenga precisamente ese control y que de alguna manera el día que a mí me pidan un reporte para saber qué usuarios, en el momento que nosotros fuimos registrando qué usuarios presentaron algunas situaciones, bueno, tenga yo la manera de exportar esa información para manejar un reporte ya con este tipo de informaciones. Y que si bien lo maneja desde su código QR, que lo estamos viendo, lo veíamos anteriormente, donde yo puedo realizar ese registro desde cualquier smartphone, ya el sistema también viene a incorporar este tipo de gestoría directamente en lo que es su aplicativo, directamente en su menú de personal, donde directamente al usuario al momento de estar realizando ese registro o esa alta de empleados, llámese por ejemplo el área de recursos humanos, bueno, ahí también tiene también esos datos para que los vaya llenando automáticamente o los vaya llenando en este caso el usuario.
Entonces, esta parte también se viene incorporando a lo que es precisamente este frente que le estamos haciendo a esta situación, donde se está incorporando este tipo de información al sistema. Por otro lado, la parte de visitantes. La parte de visitantes, si bien se le viene incorporando también lo que es la declarativa de salud, también se le viene incorporando la forma en cómo vamos a dar de alta el registro de las visitas. Ya estábamos acostumbrados en que anteriormente Biosecurity, bueno, yo podía ingresar como empleado y realizar a lo mejor lo que era el preregistro de las visitas. Actualmente ya no se maneja esa función, tiene otra forma donde precisamente ese código QR que estamos viendo en pantalla, yo voy a poder generarlo y que ese código QR me permita realizar, cualquier persona puede realizar en este caso su visita, puede ingresar directamente cuál es en este caso, hacer ese preregistro sin necesidad de tener que ser una persona interna o tiene que ser a lo mejor una chica de recepción, sino que directamente, como estamos viendo en pantalla, ese código QR, en este caso estamos viendo un caso de éxito, un cliente potencial, donde precisamente ese código QR fue generado en Biosecurity, se capturó ese código QR y se puso precisamente en su sitio web del cliente para que cualquier persona pudiera realizar su registro de visitas. De esta manera, pues evitas tener tanto aglomeraciones directamente en el área de recepciones, en el lobby o en el caso de las casetas, en el caso de con el guardia de seguridad, evitas ese tipo de situación. El sistema te permite utilizar ese código QR para que te permita realizar lo que es el preregistro de la visita o lo que normalmente conocemos como las reservaciones. Saber indicarle al sistema qué persona va a arribar y en qué momento va a arribar. El sistema obviamente una vez que se culmina lo que es el registro, automáticamente va a enviar una notificación tanto a la persona que van a visitar como en este caso a la persona que esté en recepción en el lobby. Lo va a estar como tal notificando de este tipo de situaciones. Viene la parte de la compatibilidad. En la parte de código QR, muy importante comentarles, aquí estamos hablando de la función QR, este dispositivo, por algunos equipos, hacer alguna mención, estos equipos nos permiten manejar lo que es precisamente ese código QR que a lo mejor yo le imprimo a la visita, donde precisamente ese código QR lo va a utilizar para cualquier ingreso dentro de las instalaciones. Obviamente ya que nosotros hayamos preestablecido lo que es precisamente nuestros niveles de acceso, a qué puertas puede ingresar, qué elevador le podemos permitir, qué pisos le vamos a asignar. Ya que nosotros ya hayamos configurado toda esa parte, bueno, pues viene la parte de qué lectores son los importantes, qué lectores son los que me van a poder hacer precisamente ese reconocimiento del código QR. Si bien estos equipos tienen ese alcance que nos permiten realizar esa lectura, en el caso de lo que es el equipo Proface, bueno, en este caso requiere de una actualización que no tiene costo, actualización que podemos hacerle para lo que es la lectura de códigos QR, en el caso del VR y lo que tiene que ver con el QR, en este lector QR, bueno, estos equipos, bueno, esa es su función principal, precisamente detectar este tipo de lecturas. Por la parte de aforo, esta es una de las funciones importantes que se le viene incorporando a Biosecurity. Si bien estamos viendo en pantalla, los equipos nos van a mostrar la capacidad, a final de cuentas el equipo va a estar mostrando cuál es esa capacidad que va a tener esa área donde nosotros vamos a delimitar. El equipo también debe de contar con un firmware especial, no es como que yo adquiero, en este caso Proface o Speedface, o sea, los ocupo para este tipo de solución, no viene precargado, hay que realizarse una actualización que también no tiene ningún costo, que nosotros hagamos ese cambio, pero que nos va a estar mostrando en pantalla. Esta función, aquí sí cabe mencionar, esta función sí requiere como tal de la gestión de software. ¿Por qué? Porque el software es el que nos va a estar administrando precisamente toda la funcionalidad, cuál es la capacidad que vamos a controlar, cuál es la capacidad que va disminuyendo o va incrementando. Entonces, esto sí, en este caso sí requiere como tal una situación donde el sistema nos esté gestionando, nos esté mostrando precisamente cuál es el control que se está manejando en el sistema, en los biométricos, con las áreas. Esta es la función que les comentaba hace unos minutos por la parte de Biosecurity. Anteriormente ya la manejaba,
se llama control de ocupación. Esta función ya la manejaba desde la versión 3.2.00. Esta función, como les decía, a lo mejor no tenía esa fuerza o ese alcance o ese requerimiento por parte de los clientes, donde necesitábamos saber cuál es la capacidad donde yo pudiera limitar las áreas, donde yo pudiera asignar, por ejemplo, un área de almacén, donde yo puedo indicar, ¿sabes qué? En este almacén nada más puede haber 50 personas, donde yo le puedo indicar, ya llegaste al tope, no podemos ingresar a ninguna persona más. Entonces, ya la manejaba Biosecurity, si bien lo único que faltaba que el software mostrara es precisamente esta pantalla, donde yo tuviera algo visual, donde yo pudiera mostrarle como tal al usuario cuál es ese control que yo estoy manejando. Entonces, es lo único que le faltaba a Biosecurity, ya lo manejaba anteriormente, pero no se le había dado precisamente ese plus que se está manejando actualmente. Si bien la pantalla nos va a indicar precisamente cuál es el control que estamos manejando, pero que el sistema tiene precisamente esa gestión de cómo se va a manejar y que independientemente si vamos a manejarlos por zonas independientes, que yo quiero a lo mejor manejar nada más lo que es el control de la sala de juntas, que si yo quiero manejar lo que es el control del área de laboratorios, yo puedo manejar un área mayor, por así decirlo, un área de mayor jerarquía donde yo puedo decirle, ¿sabes qué? En esta empresa no puede haber más de N cantidad de usuarios, llámese visitantes o llámese internos. Entonces, yo puedo ir generalizando, yo puedo ir creciendo o puedo ir haciendo mayor el recorrido, inclusive por estas zonas, en estas zonas yo puedo hacer un recorrido de saber en qué áreas va ingresando cada uno de los usuarios y que independientemente me va a obtener a mí un reporte de cuál fue la última posición del usuario, que también nos va a manejar precisamente ese tipo de reportes. Ahí vemos la parte de lo que es el firmware, se hace la mención precisamente de lo que es el firmware. El equipo debe de contar precisamente con ese firmware especializado. Por otro lado, es muy importante comentarles, platicamos en un inicio, que tenemos una gama muy amplia de lo que es para este tipo de soluciones sin contacto, pero que esta solución de aforo actualmente solamente aplica para lo que es el dispositivo Proface X, llámese en su serie TD y la serie TI, también para lo que es el Speedface V5L. Estos dos equipos son actualmente los que utilizan o los que son compatibles para la solución de aforo, que son precisamente los que les podemos cargar ese firmware donde nosotros vamos a estar realizando precisamente esa lectura. Ahora bien, por la parte de la automatización, el simple hecho de que el equipo detecte que ya no hay capacidad, bueno, también nosotros requerimos que el sistema nos avise, que el sistema tenga precisamente esa función de alertar al usuario de por qué no se le está permitiendo el acceso. Si bien nos va a estar mostrando en pantalla este tipo de soluciones, nos va a estar mostrando en pantalla cuál es la capacidad, pero ¿qué pasa si yo tuviera un panel de control de acceso? ¿Cómo mostraría yo la capacidad? Entonces, ahí es donde empezamos a mostrar ya lo que tiene que ver con ese tipo de notificaciones ya tanto digitales como lo que son auditivas o lo que tiene que ver en el caso de digitales. En este caso, por ejemplo, colocar una pantalla, si bien pues nos serviría de mucha ayuda saber cuál es la capacidad que va a estar manejando esa zona, cuál sería el control que nos estaría mostrando en ese momento al usuario. Por la parte de ya una notificación más grande, bueno, yo podría subir un audio al sistema, que es una de las ventajas. El sistema me permite subir audios preconfigurados o precargados o pregrabados, que yo los pueda subir al sistema. ¿Para qué? Para que en cuanto se llega a lo mejor a la capacidad máxima, que en ese momento se dispare ese audio, a lo mejor un audio de capacidad al límite o no acceso no permitido, algún tipo de audio que nosotros hayamos pregrabado y que podamos subir al sistema para ese tipo de aviso al usuario. Y por la parte de los plus, la parte de lo que tiene que ver con las notificaciones por correo electrónico o el SMS, funciones que ya en otras ocasiones hemos platicado, que yo puedo enviar precisamente esas notificaciones en el momento que sucede la situación, en el momento que pasa ese evento, es cuando dispararíamos esa notificación.
Aquí estamos viendo la parte de la compatibilidad precisamente para esta solución. Si bien hemos visto que nos va a permitir manejar, por ejemplo, hemos platicado mucho de estas dos series, la serie TD y la serie TI, que son compatibles para estas soluciones, pero que también puedo utilizarla con un panel de control de acceso, que también la puedo utilizar con la serie Green Label que estamos manejando en ZK, que también puedo utilizar otros tipos de dispositivos que también son de la serie TI o la serie TD, que también los puedo utilizar para la solución en este caso, para la solución de sin contacto, pero que depende del dispositivo para saber cuál es lo que voy a mostrar. Por ejemplo, en el caso de un panel, bueno, pues va a ser la función esencial de control de aforo, que en este caso solamente nos va a estar alarmando, vamos a poder visualizar en pantalla, pero que no vamos a tener algo visual directamente en el equipo, bien, por obvias razones. En el caso, por ejemplo, un Green Label, un ProFace, un ProCapture, un ProBio, este tipo de equipos que si bien pues muestran una pantalla, pero que no me van a permitir cargarles ese firmware, que sí me lo mostraría en este caso un ProFace, perdón, hace rato mencioné un ProFace, es un ProFac, perdón. En este caso, el ProFace o el SpeedFace, bueno, que estos equipos sí les puedo cargar precisamente ese firmware especial donde ya me va a estar mostrando directamente el equipo esa interacción con pantalla de qué es lo que está sucediendo en esa capacidad. Y bueno, también por la parte de otros dispositivos también de esta nueva línea, pero que de momento, aclaro, de momento todavía no son óptimos para cargar ese tipo de firmware especializado. Entonces, ahí esa es la diferencia entre este tipo de dispositivos o cuál sería la compatibilidad máxima que tendremos en cada uno de estos tipos de escenarios. Por otra parte, si bien sabemos que Biosecurity nos habla de que tiene compatibilidad con equipos básicos, con equipos de gama a lo mejor no muy alta, pero que estábamos hablando de una función importante en el software. Estos equipos, por aquí estamos viendo el Cisca, por aquí estamos viendo el Invayo convencional y estamos viendo a lo mejor los APX. En este caso, estamos hablando de equipos que no son compatibles para esta función. ¿Por qué? Hablábamos de una función de control de acceso avanzada. Esto implica que estamos manejando equipos que son push. Ya en otras ocasiones hemos platicado precisamente lo que tiene que ver con este tipo de dispositivos que son avanzados, que nos permiten este tipo de gestión y que son compatibles con estas funciones avanzadas de control de acceso. Entonces, para lo que tiene que ver con esta función, al menos la función de aforo no es compatible con este tipo de dispositivos. Y bueno, en la parte de los dispositivos, muchos se preguntan la parte de cómo funcionan este tipo de dispositivos. Bueno, tenemos dos tipos de escenarios. En la manera tradicional, que es el independiente. Yo tengo un equipo para una puerta de entrada y tengo otro equipo para otra puerta que es solamente salida. Ese es el primer escenario, son de manera independiente, clásico escenario que vemos, o uno de los más comunes que normalmente presentamos. Por la parte de los torniquetes, por ahí anda hemos subido un video donde vemos que los usuarios pueden pasar por un torniquete y que les delimita el acceso. Bueno, esta es precisamente su configuración. Simplemente tiene su salida, su activación para que le dé el pulso para el ingreso al usuario y del otro lado tiene una lectora que puede mandar el pulso por 485 al dispositivo. Aquí hacemos uso ya, si estamos hablando de un escenario de torniquetes, bueno, en este caso ya estaríamos incorporando esto directamente en este caso, al torniquete. Y por último, tenemos el apartado del más clásico, que sabemos que tenemos una lectora de entrada y una lectora de salida, ya sea un lector esclavo, que en este caso sería a lo mejor una lectora Wigan, que nos permita realizar precisamente esa gestión y que de ingreso nos permita obviamente la verificación del usuario, una validación precisamente de qué usuario es el que está ingresando. Esos son los 3 puntos elementales para este tipo de dispositivos que nos van a estar haciendo la gestión. Ya por último, tocar el tema de lo que es la temperatura y la detección de lo que es la detección de cubrebocas. El sistema maneja un módulo actual modificado que tiene que ver con la parte de temperatura. Aquí precisamente van a estar cayendo todos esos registros, todos esos eventos que presenta el usuario, donde nos va a hacer una segmentación, si cuentan o no cuentan con el cubrebocas, si son eventos normales, si la temperatura es anormal, aquí nos la va a estar mostrando el sistema, nos va a estar haciendo ese tipo de gestión. Y por la parte de reporteo, si bien les comentaba, el sistema nos va a estar alojando ciertos reportes solamente para lo que es temperatura. Aclaramos que esto es en el módulo de temperatura, también independientemente maneja su reporteo en lo que es control de acceso, entonces vamos a tener
reportes muy completos en esta parte de la solución. Por ahí vemos que nos va a estar alojando lo que es la fotografía. La fotografía es muy importante, tener la eventualidad de qué usuario exactamente es el que está presentando alguna situación. En este caso ahí estamos viendo que nos maneja la fotografía en el momento del registro, que en ese momento se dispara a lo que es nuestro historial de eventos en el sistema. Y por otro lado, ¿qué tipo de eventos o qué tipo de reportes son los que yo puedo alojar? Bueno, en este caso ya llámese de manera individual y el sistema me va a estar alojando todos esos registros de entrada y salida que estuvo realizando el usuario, los vamos a estar manejando de manera independiente, nos va a estar mostrando todos esos registros del usuario sin tener en cuenta que sean, ya sean a estados anormales o que se cuentan o no con cubrebocas, el sistema va a estar alojando ese tipo de eventos. Por otro lado, el sistema del reporte de temperaturas anormales, solamente saber qué usuarios son los que nos van a estar realizando nos van a estar presentando ese tipo de situaciones. Y algo muy importante que tiene que ver, por ejemplo, con lo que es perdón, se me fue aquí. Bueno, no puedo activar aquí el color, pero bueno, hay una función detrás de este módulo del menú que nos permite saber cuál es el foco de contagio que ha tenido ese usuario, donde yo puedo saber en casos sospechosos, yo puedo indicar cuál es la tendencia del usuario y saber cuál es precisamente cuál es la frecuencia en la que se está presentando. Entonces, me permite tener ese tipo de gestión. Por último, pues manejar lo que es ya una estadística, llámese diaria y llámese mensual, que pueda obtener una estadística de cuál es precisamente la situación actual en mi empresa o actual en ciertas áreas, que yo pueda tener ese tipo de gestiones. Entonces, esto es lo que viene abarcando ZK Biosecurity con su línea de sin contacto, que nos permite obtener precisamente la solución de manera completa con este nuevo frente a esta situación que estamos viviendo actualmente. Oye, Juan Carlos, yo creo que también algo adicional que, bueno, yo creo que ya hicimos mención de esto, pero bueno, nomás aclararlo todavía aún más, que lo que son estas funciones de temperatura, de detección del cubrebocas, o sea, ese pequeño módulo, pues realmente no requiere una licencia como tal, sino ya viene dentro del software, ¿correcto? Exactamente, no requiere un licenciamiento. ¿Sale? Porque sí, o sea, a lo mejor la parte de poder agregar el lector, bueno, ahí sí vamos a requerir una licencia, pero ya estas funciones adicionales de la detección de temperatura, ver estos focos de infección que comentas, pues bueno, eso ya estaría dentro de la parte libre del sistema. Ahorita también como mencionas, bueno, ahorita que hay una de las preguntas que sí, cómo se gestionaba el conteo de las personas en el control de aforo, pero bueno, pues ya es parte de lo que ahorita nos comentabas, de donde, bueno, ya sea tener dos lectores como tal, o tener un lector principal y un lector esclavo, un lector de tarjetas, por ejemplo, conectado por el lado de Wigand. Oye, Juan Carlos, también aquí hay una duda que nos están preguntando ahorita, nos están consultando es, ok, si yo ya tengo un cliente que ya tiene un Biosecurity, ya tiene su licencia, ya tiene el sistema funcionando, ¿cómo se puede hacer esa migración? Si va a tener un costo, no va a tener un costo, o cuál sería el proceso, por ejemplo. Ok, en esta parte de lo que son las migraciones, dependemos mucho de la versión del cliente. Sabemos que ya actualmente Biosecurity tiene bastantes versiones, pero sí, en el caso de las migraciones solamente sería apoyarlo en la parte con el procedimiento. No es un procedimiento que yo voy a tomar un archivito de base de datos y que lo voy a poder subir a la nueva versión. En este caso hay un procedimiento que se debe de realizar, pero eso es en la parte de los datos que podemos realizar esa migración. Hay una herramienta que se utiliza para este tipo de soluciones. En el caso del licenciamiento, aquí en el caso del licenciamiento, si el cliente cuenta con una versión, a lo mejor, no sé, la 3050, la versión que ahorita es la más compatible, esa versión, la 3050, todavía esa licencia es compatible con las nuevas versiones de Biosecurity. En el caso que fuera una versión previa a Biosecurity, a la 3050, hablemos por ejemplo de la 3030, la 3011, 3010, esas versiones que ya tienen años atrás, requerimos solamente lo que es una actualización de licenciamiento
para lo que es este tipo. Y ahí sí dependeríamos de saber, en este caso, cuál es la versión de software que se está utilizando para realizar lo que es la migración, si es óptimo o no es muy, en este caso, muy compatible, porque estamos hablando que ya esas versiones previas, pues, estamos hablando de casi 3 años, 4 años atrás. Entonces, sí es un cambio muy drástico, tanto en la estructura del software como en lo que tiene que ver con las tablas. Entonces, sí necesitaríamos hacer ese análisis de manera independiente en cada caso. ¿Vale? Ok, ya sería ahora sí que revisarlo en lo particular, pero bueno, eso ya lo podríamos ir viendo. Vemos aquí algunos correos de contacto, en este caso viene mi correo electrónico, el de F. Zanora. Les repito mi nombre, Felipe Zanora. Y bueno, también vemos ahí algunos correos de las personas que estamos aquí involucrados con lo que es ZK aquí en Syscom. Y bueno, también aquí está el correo de mi compañero Juan Carlos, que pues es también quien nos estuvo aquí ayudando con esta plática. Juan Carlos, también recordarle a nuestra audiencia que bueno, este webinar está siendo grabado y se publica posteriormente en lo que es el sitio web de Syscom, en el apartado directamente de webinars. Ahí tenemos un apartado especial para todas estas grabaciones, en caso de que alguien más quiera pues volver a ver este webinar o quede alguna duda, pues bueno, lo puede volver a revisar. Y de igual forma, pues bueno, cualquier duda también, pues bueno, ya lo podríamos estar viendo en lo particular aquí por el correo electrónico, por ejemplo, también por llamada, no hay ningún problema. Juan Carlos, pues bueno, yo creo que no queda más que agradecerte a ti, agradecerle a nuestra audiencia por acompañarnos también el día de hoy. Sinceramente, pues una aplicación nueva, sí, y también, pues bueno, una aplicación escalable. Si ya el cliente cuenta con este sistema instalado, pues bueno, ya sería cuestión de irlo actualizando y podríamos seguirlo utilizando. Entonces ya la parte del control de aforo, pues bueno, desde con nuestro panel de control de acceso o integrando algún lector de reconocimiento facial. De igual forma, voy a seguir yo aquí conectado unos minutos más para seguir contestando algunas de las preguntas, pero bueno, ahora sí que no me queda nada más que agradecerles a todos por su asistencia, por su participación, y Juan Carlos, agradecerte también a ti, pues, por este apoyo de esta plática, donde hacemos mención a estos equipos, a esta solución nueva en ZK. No, al contrario, muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a todo el auditorio. En este caso, por esta oportunidad que nos dan de poderles mostrar lo nuevo que estamos manejando en ZK y la manera en cómo lo estamos manejando. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Que tengan todos una excelente tarde. Felipe, muchísimas gracias por este apoyo. Muchas gracias a todos. Les vamos a ir aquí conectados un momentito más para seguir contestando algunas de sus preguntas y de sus dudas. Y pues bueno, pues a todos, pues ahora sí que muchas gracias por esta participación. Y Juan Carlos, pues bueno, ahora sí que, pues muchas gracias Juan Carlos y que tengas un excelente día. Igualmente a todos, Felipe, muchísimas gracias.